Vamos a recuperar la primera presentación del traumatismo torácico. La competencia para el tema es aplicar la explicación de la realidad, aplicar la fisiopatología, hacer el diagnóstico conjunto de pacientes con traumatismo torácico, determinar el manejo médico y quirúrgico más adecuado, cumpliendo con las normas quirúrgicas básicas de bioseguridad, además de prevenir y tratar las frecuentes complicaciones que pudieran presentarse, y determinar el momento oportuno de referencia a un establecimiento de mayor nivel para su tratamiento definitivo. La definición viene a ser del traumatismo torácico es toda lesión, toda contusión o, como dice la diagnóstico, toda lesión en la pared torácica, tanto por fuera como por dentro. ¿Ya? Si estamos hablando de fuera, estamos hablando de la piel, el tejido celular subcutáneo, la piel, los músculos, el hueso, el pulmón, la fiebre, el corazón, el diafragma y la tráquea. Vamos a ver cada uno de estos. Y además constituye un problema de establecimientos que cuentan con emergencia. Realmente van a ser producto de actividades domésticas como quedarse en una silla, unas gradas, actividades laborales como a veces los trabajadores de construcción pueden caerse de andamios o están colocando techos y se caen, o trabajadores de minas donde les cae a veces los puntales con los que sujetan para evitar derrumbes terminan aplastando a los pacientes. O pueden ser lo más frecuente accidentes de tránsito, donde la velocidad de la inercia termina provocando las lesiones. Los traumatismos los vamos a clasificar en cerrados o abiertos. Entonces, un traumatismo torácico cerrado es aquella donde no hay ninguna solución de continuidad en la pared, estamos hablando de la piel, si no tenemos heridas. Y mayormente van a estar aquí agrupados en las contusiones simples. Y los traumatismos torácicos abiertos, donde sí hay una lesión, una solución de continuidad, es decir, hay una herida, y en este caso pueden subclasificarse en tres grupos. No penetrantes, cuando la herida puede llegar al músculo, puede llegar al tejido celular subcutáneo, pero no llega a atravesar la pleura parietal. Y un traumatismo torácico abierto penetrante es aquel donde atraviesa la solución de continuidad, atraviesa la pleura parietal. Y un traumatismo torácico perforante es mayormente los que observamos por lesiones por armas de fuego, donde hay un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Qué es más frecuente que este orificio de salida? ¿Por qué es que está en caso del daño? Porque el orificio puede ser pequeño, pero la energía cinética con la que esté impulsada la bala causa daño alrededor, no solamente huequitos, sino toda la zona, y puede llegar según sea el ritmo de baja velocidad o alta velocidad a producir una energía cinética alrededor del orificio. Dentro de epidemiología, la segunda causa de muerte después del traumatismo esofagocraniano, y entre más sitios sean comprometidos, más posibilidad de la muerte del paciente. Es decir, si es que solamente es el tórax, pues menos si es que es el tórax y el encéfalo, más lesión, o si es el encéfalo y también daños en órganos abdominales, más posibilidad de que el paciente muera. Entonces, los traumatismos torácicos los divididos de esta forma, que son desde los más frecuentes a los menos infrecuentes. Entonces, lo más frecuente que vemos es la contusión torácica simple. ¿En qué consiste? Simplemente que algo lo ha golpeado al paciente y
paciente va a referir dolor en esa zona. Entonces nosotros palpamos y vemos qué grado de dolor objetivo podemos encontrar. Obviamente este tipo de casos de contusión torácica simple se maneja con analgésicos simples. A veces solo requiere nomás la opinión de nosotros para decir que si todo está bien el paciente puede irse de alta. Aquí no vemos esto a veces que están jugando fútbol y se dan un codazo, personas que se caen de baja altura y presentan ese dolor. Lo siguiente es la fractura costal. Entonces, las fracturas costales se definen como una solución de continuidad en el hueso, es decir, en las costillas. Estas fracturas pueden ser alineadas cuando prácticamente se ha roto la costilla, pero no se ha movido de su lugar. Eso se denomina que están todavía alineadas. Entonces, y aquellas donde se ha producido un desplazamiento o una distracción, esas son las que realmente las vamos a ver en rayos X. Es decir, dicen que la efectividad de rayos X puede llegar al 50%, su 50% se nos puede pasar. ¿Y cómo es que vamos a hacer el diagnóstico de una fractura costal? Simplemente haciendo un examen clínico y donde comenzamos a palpar cada uno del arco costal hasta que encontremos un dolor objetivo. El dolor es sumamente fuerte, entonces estamos frente a una fractura, a pesar de que la radiografía nos dice que no. Entonces, generalmente si solamente se trata de fracturas simples, uno o dos arcos costales y solamente en un solo lado, no suele comprometer la vida y más que todo se tiene que manejar el dolor, calmar el dolor. ¿Cuánto tiempo puede doler hasta que se consolide el hueso? Es decir, si nosotros repasamos nuestros fenómenos de cicatrización, puede hasta la remodelación, o sea, puede pasar hasta 2 meses. Y los dos primeros arcos costales son las costillas mucho más gruesas, el ángulo es mucho más cerrado, entonces para que se rompan se necesita gran traumatismo. Y en ese caso hay que evaluar la posibilidad también de lesión de grandes vasos, como puede ser la vena o arteria subclavia, que van debajo de la costilla. Entonces, si vemos fracturas de estos arcos, hay que descartar también lesión de vasos. Doctor, disculpe, ¿solo en las no alineadas o en ambas tenemos que descartar lesión de vasos? Solamente, más que todo en las que están distraídas, las que están más cabalgadas, pero siempre tiene que descartar. Más bien en las fracturas desde el tercer arco costal hasta el octavo, las costillas son mucho más delgadas, son las que más frecuentes se rompen. Y cuando presenta el paciente fracturas del octavo hasta el 12º arco costal, en ese caso hay que también descartar que haya lesión de vísceras abdominales, como puede ser una laceración de hígado, laceración de riñón o laceración del vaso. Entonces en ese caso va a haber sangrado intraabdominal. Además de la fractura, va a haber sangrado intraabdominal. ¿Cómo diagnosticamos el sangrado? Una lesión de hígado, una lesión de vaso, una lesión de riñón. El ecografista no les va a decir que está roto, simplemente les va a decir que el líquido libre en cavidad. Entonces, el líquido libre en cavidad nos hace descartar que probablemente sea una lesión de víscera maciza, que puede ser hígado o vaso, es lo más frecuente, y riñón es menos frecuente. Pero los riñones, además, ¿qué vamos a ver? Si que al paciente lo hacemos orinar o colocamos una sonda vesical, vamos a ver que hay hematuria. Entonces eso también nos hace pensar que hay una lesión de los riñones. Los síntomas más frecuentes van a ser un dolor sumamente fuerte. Vamos a encontrar dolor a la palpación, le decía el paciente, cuando encontramos ese dolor es sumamente fuerte e intenso y el paciente lo localiza. Podemos sentir también crepitación ósea, es decir, los fragmentos óseos están rozando uno con otros y sentimos ese sonido, que es un roce de material óseo. Y el paciente va a estar lógicamente en una posición también para evitar el dolor, una posición natural. Entonces, hay un grado mayor de fracturas costales que es un tórax inestable, un tórax emboleto, un tórax paradójico. En este caso, ¿cómo se define esta patología de fractura costal inestable, un tórax emboleto, un tórax paradójico? Tiene que haber 3 o más costillas, y 3
4 o 5 o 6 o 7, 8 o 9, 10 costillas rotas, pero además de que están rotas en un lado, en un segmento, deben estar rotas también en otro segmento más. Es decir, si están rotas en un lado, deben estar rotas en otro segmento más. Y ahí estamos hablando de tórax parótico trasero, 3 o más. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? Va a perder. Sí. La costilla tiene que, las 3 costillas tienen que tener doble Puntitas, fractura. Sí. Ah, ya. Tienes que estar contiguas, o sea, no una de cada otra, no, las 3 van a estar contiguas, una de cada otra. ¿Ya? Esto va a producir una pérdida de la consistencia. Es decir, nosotros si palpamos el tórax vamos a sentir como si fuese este maletín, así, sumamente blando. Para todos lados se mueve. Y vamos a ver después por qué le llama paradójico. Entonces, acuérdense que las costillas tienen un arco posterior, que es el que está unido con las vértebras, un arco lateral, que es el que está a los costados, la zona axilar, y un lado anterior. Creo que tienen que darle pausa, porque hay un montón de pausas, pero doctor. Entonces, y las costillas que están unidas al esternón, esas costillas no las vamos a ver tampoco en rayos X porque son cartilaginosas. Entonces, solamente se mira en rayos X lo que es óseo, que tiene hidroxiapatita. La parte desde aquí más o menos hasta que se une con el esternón es un cartílago, costilla contraria. Su cartílago no se va a ver en rayos X, pero podemos sentir la sensación de que se mueve. Los síntomas van a ser dolor a la expansión, la respiración. Puede haber daño también de las costillas, como puede haber daño también del pulmón. El pulmón se va a golpear, va a haber hemorragia parenquimal, y eso va a provocar también mayor cantidad de hipoxia. Disminuye la capacidad de respirar el paciente, disminuye su volumen tanto expiratorio como expiratorio final, y eso al final repercute en disminución de la capacidad vital pulmonar. Luego hay dificultad respiratoria y que eso aumenta con la respiración, y nosotros más fácilmente vamos a sentir en ese tórax inestable, tórax en bolet, la crepitación. Le decía que existe un movimiento paradójico. Normalmente cuando nosotros expiramos, las costillas están en esta posición aquí abajo. Cuando nosotros tomamos aire se vuelven más horizontales y eso aumenta el diámetro anteroposterior y hace que ingrese aire. Y lo mismo pasa con el diafragma. El diafragma es un músculo que separa el abdomen del tórax, y cuando se contrae se va hacia abajo y eso aumenta la altura de la cavidad torácica. Los dos movimientos aunados hacen de que aumente el volumen del tórax y eso hace que ingrese aire. Pero ¿qué pasa cuando están con las fracturas, con las costillas rotas? Cuando el paciente toma aire, más bien esa parte se hunde, se va hacia adentro. Nosotros cuando tomamos parece que ya sacásemos pecho, pero no. En este caso, cuando el tórax está fracturado, con tórax inestable, tórax parótico, se hunde. Y cuando el paciente bota aire, lo normal es que baja, ¿no? Pero en estos pacientes con tórax inestable sobresale. Por eso se le denomina paradójico. Entonces, en general el tratamiento de las fracturas simples es solamente analgésicos, va a doler 2 meses pero el uso de analgésicos, las primeras semanas vamos a utilizar tratamiento endovenoso o intramuscular y después vamos bajando ya el tratamiento oral. No requiere el uso de yesos, el paciente se tiene que hacer todo, pero si cuando se rompe el brazo, las piernas se coloca yeso. En este caso no, porque necesitamos que a pesar de que están fracturadas, tienen que seguir moviéndose las costillas. ¿Ya? Tampoco debemos colocar férulas o vendaje compresivo, porque si está roto a un lado, si hacemos el vendaje, estamos limitando también el movimiento del tórax que sí está bien, el lado que sí está bien. Entonces no se utiliza vendajes compresivos.
Y más bien, si es que el paciente presenta sangrado en el espacio pleural, como es el neumotórax, o una ruptura del pulmón donde hay neumotórax, sí se necesita tratar esto con drenaje torácico. Y más bien el tórax inestable, el tórax cervicolet, ese sí necesita hacerse una fijación de los arcos costales para restablecer otra vez la estabilidad del tórax. Y para esto tenemos dos aditamentos, unos que son estos aditamentos que son como unas pinzas que las mujeres utilizan en el cabello, le llaman las pirañas. Nosotros se llama el método Strapos, que consiste en, tenemos como un alicate y aprieta la costilla y se fija la costilla y eso le da estabilidad, ¿ya? Para su fijación. O tenemos el otro método que es las placas y los tornillos. Se moldean las placas de acuerdo a la curvatura de las costillas y después se colocan los pernos. Entonces los dos métodos que utilizamos. ¿Qué diferencia uno del otro? Son los costos. Esta prácticamente puede costar hasta 3 veces más caras que estas de acá. Y al final no son tampoco mejores. Simplemente cuestión de gustos. Y a veces hemos tenido a veces pacientes que tenían hasta 8 fracturas y solo tenía el paciente para comprarse 4. Entonces hemos tenido que ver cómo utilizamos para dejar un tórax, ya no un tórax inestable, sino solamente un tórax fracturado, fracturas simples, pero que ya recupere la estabilidad. ¿Esto por qué nos permite? ¿Por qué tenemos que utilizarlo? Para que el paciente esté el menos tiempo posible en cuidados intensivos. Así que no hacemos esta fijación costal, el paciente va a estar en ventilación mecánica hasta que se logre la consolidar la fractura 2 meses. Entonces, si un paciente está 2 meses en cuidados intensivos, es más posibilidad de que desarrolle complicaciones por estar en cuidados intensivos, como son las neumonías intrahospitalarias resistentes a la mayoría de fármacos. Entonces debemos de tratar de sacar rápidamente a estos pacientes. Entonces, hemos dicho que las fracturas siempre se tratan con analgésicos, no se coloca vendaje, no se coloca esos, y en el caso de tórax inestable sí necesita que el paciente esté en ventilación mecánica y paciente entubado, hasta que recupere la estabilidad, pueda respirar bien y nos acabamos. Entonces, haciendo la fijación costal, logramos que estos pacientes salgan más rápidamente de UCI. Otro traumatismo torácico, aquí estamos hablando del traumatismo torácico abierto, que son las heridas penetrantes que llegan hasta el espacio pleural. En este caso, la herida comienza a succionar aire y se siente un sonido. Ese sonido se llama traumatomía. Entonces vemos acá corazón penetrante, pueden ser por heridas de arma blanca, cortes con filudos. Y en estos casos vamos a ver recordar el defecto. Lo que tenemos que hacer es simplemente cerrar la piel y colocar un drenaje torácico para evacuar el aire que está en el espacio pleural. Entonces vemos acá otro traumatismo neumotórax cerrado. En este caso no hay una solución de continuidad, pero el golpe ha estado tan fuerte que ha producido que se rompa el pulmón y en función de las veces una válvula salga aire del pulmón y se localice en el espacio pleural. Entonces, de acuerdo al tamaño del neumotórax, van a presentarse los síntomas. Puede ser leve cuando prácticamente existe entre 3 centímetros desde la pleura hasta el espacio pleural. ¿Cómo lo vemos eso con las radiografías? Moderado cuando es de 4 o 5 y severo cuando es más de 5 centímetros. Otra clasificación ya con la radiografía consiste en hacer una línea imaginaria por medio de la zona medio clavicular. Si es que el neumotórax está por dentro de esto, hablamos de un neumotórax cerrado. Si está por fuera de esta línea imaginaria, es un neumotórax moderado. Y por dentro se ve. Entonces, existe una complicación del neumotórax cerrado que es algo más grave y más peligroso y es causa de muerte, que es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión se produce cuando la entrada de aire es unidireccional hacia el espacio pleural y esto afecta y colapsa el pulmón, pero no solamente lo colapsa, sino produce una presión tan grande, porque es una especie de válvula, que produce que se comprima también las venas cava superior y cava inferior, que son las que drenan la sangre al corazón. Acuérdense que aquí tenemos el corazón. Entonces, que la compresión es tan fuerte, solo se necesita más o menos una compresión de 5 milímetros de mercurio, que es la presión de la aurícula derecha.
Si logramos una presión de 5 milímetros de mercurio, podemos hacer que ya no llegue sangre al corazón. Y por más que el corazón esté sano, si no le llega sangre en la precarga, no puede bombear sangre. Y el paciente simplemente se termina desmayando porque entra un shock. Entonces, si no recibe sangre, no bota sangre. Entonces la presión, si nosotros tomamos la presión, es prácticamente casi nula. Por eso es tan peligroso el motor de tensión. Entonces vemos acá, en este lado, se ha producido un neumotórax, se colapsa, y estas estructuras de acá del medio se le llaman el mediastino. Entonces aquí se va a contraer, se va a colapsar la vena cava inferior y la vena cava superior, y no llega sangre a la aurícula derecha, entonces no tiene la suficiente precarga. Sí. ¿Eso solo pasa en el pulmón derecho o también en el izquierdo? Puede pasar en el izquierdo, siempre y cuando tenga un neumotórax de tensión. Entonces, vamos a ver que no solamente colapsa el pulmón, sino el diafragma, que es un músculo fuerte, también lo colapsa hacia abajo. Vemos aquí, acá, el diafragma está a esta altura y el otro está en la parte inferior. O sea, hay tanta fuerza, tanta presión, y el corazón que debería estar acá ahora está en este lado. Wow. Es el neumotórax a tensión. Entonces disminuye la sangre oxigenada al corazón y esto es muy peligroso. Los síntomas del neumotórax a tensión van a ser disnea, ansiedad, taquipnea, taquicardia, signos respiratorios van a estar ausentes o disminuidos en este lado y breves hipotrasia y efisema subcutáneo. Vamos a encontrar también hiperresonancia del lado afectado, hipotensión, las venas yugulares van a estar distendidas y luego de desviación de la tráquea. Entonces, el neumotórax cerrado, atención y manejo es colocar un drenaje torácico. Es decir, colocamos un drenaje tubular en el espacio pleural, este es el espacio pleural que tenemos la pleura visceral y la pleura parietal, y en esta zona colocamos este tubo con múltiples orificios multifenestrados, y esto va a ir conectado a un sello de agua. ¿Para qué lo hacemos esto? Para que siga manteniéndose la presión pleural en negativo. Tenemos dos sitios de nuestro organismo que tienen presión negativa. Uno es el espacio pleural y otro es el espacio epidural. En esos sitios la presión es negativa. Entonces, si es que todavía no tenemos un drenaje torácico, podemos colocar una agujita por encima de las costillas, y va a comenzar a salir el aire. Pero no hemos curado al paciente, lo estamos pasando de un neumotórax a tensión a un neumotórax severo o un neumotórax moderado. Pero eso es más tolerable que el otro caso. Doctor, ¿se deja así nomás o se Sí. extrae? Si ustedes lo extraen, si ustedes sacan la aguja, ya hicieron un orificio acá en la pleura y comienza ahora a presentar efisema subcutáneo. El aire comienza a atravesar, como ya han atravesado esta zona de la pleura, comienza el aire a irse por los más tejidos. Lo ideal es esto, colocar el drenaje torácico. El drenaje torácico es un aditamento que tiene un drenaje tubular que va a ir en el espacio pleural y tiene aquí una botella donde va a estar sumergido el líquido más o menos 2 centímetros en agua, que puede ser cloruro de sodio o destilado. Esto permite que salga el aire, burbujee y no vuelva a ingresar. Y además, en cada fenómeno respiratorio, el paciente va a comenzar a succionar el aire hasta un peso determinado, que esa va a ser la presión pleural. Va a llegar hasta esa zona de la columna y va a subir, va a bajar, porque la presión pleural es negativa, pero no es estática. Cuando uno respira, se hace más negativa y sube la columna, y cuando uno expira, baja. Inspiración, expiración. Pero siempre va a estar por arriba del nivel del agua de ojo. Eso permite que podamos tener con este drenaje torácico aire y también líquidos. Si es un sangrado, también va a ser evacuada la sangre y vamos a poderla medir. Si nosotros dejamos, en este caso en el hospital sabemos dejar 400, acá en este libro es 200, y vemos al día siguiente cuánto aumentó. Entonces traumatismo para el neumotórax moderado, severo, y el neumotórax a tensión. Entonces en el caso del neumotórax leve, estamos aquí, vemos un neumotórax. ¿Y cómo es que diagnosticamos un neumotórax? Con las radiografías. Estas rayitas que ustedes ven aquí, ya, no son los bronquios, son las venas y arterias pulmonares que tienen sangre. Y la sangre es la sustancia radiopaca natural, y son estas rayitas que ven acá. Se llama la trama vascular pulmonar.
Entonces, cuando nosotros vemos en un segmento del pulmón que no hay trama vascular, significa de que ahí no hay pulmón, y así diagnosticamos un neumotórax. No lo vamos a ver así como esto, una burbuja, no. Lo vamos a ver por la ausencia de trama. Cuando es un neumotórax leve, como estamos pintando ahora en la línea amarilla, se puede reabsorber solo o solo dando simplemente oxígeno suplementario por cánula binasal o por bolsa de reservorio, se va a reabsorber ¿ya? Pero en el caso de este ya que es un neumotórax más severo, les dije, ¿no? Que acá hacemos una línea media. Si vemos que está por dentro de la línea es un severo, ya tenemos que colocarle. Y si es que más bien está para el otro lado, ya es un neumotórax de tensión. Entonces, en este caso tenemos que colocar sí ya un drenaje torácico. Otra patología del traumatismo torácico es el neumotórax y se define como la acumulación de sangre en el espacio pleural. Entonces, tenemos múltiples órganos que pueden sangrar. Tenemos desde abajo, puede sangrar el diafragma, puede sangrar las costillas, los músculos intercostales, las venas y arterias intercostales, puede sangrar el pulmón mismo. Entonces, sangran y hacen que se acumule sangre en el espacio pleural. Entonces, cualquiera de esas laceraciones o injurias puede producir un neumotórax. Aunque obviamente puede ser hasta una lesión penetrante, es decir, recibe una lesión por arma blanca, lesiona los músculos y también el pulmón y va a sangrar. Entonces, en el espacio pleural podemos saber un neumotórax. Puede ser un neumotórax leve, moderado o severo, ¿ya? De acuerdo a la cantidad que haya de sangre. Normalmente, si es que vemos solamente que se cubre a las justas el seno costofrénico, esta cosita de acá se llama el seno costofrénico, estamos hablando de un neumotórax leve. Si es que ya involucra 3 arcos costales por arriba, moderado, y severo si es por arriba de este espacio. Pero también puede haber un sangrado mayor que se llama un neumotórax masivo. Entonces hablamos de neumotórax masivo si es que nosotros logramos colocar un drenaje en este espacio y vemos que se evacúa más de 1500, o si es que hemos dejado ya nuestro drenaje y comenzamos a contabilizar y comienza a sangrar más de 200 mililitros por hora. Primera hora 200. Pasa una hora, otra vez otros 200, no, ya estamos hablando de un neumotórax masivo continuo. Entonces se tiene que intervenir y cerrar ese punto de sangrado. Se tiene que hacer una operación. Si es que es antes de eso, simplemente a veces se suele autocontener y no necesita otro procedimiento más que controlar al paciente. Entonces, un paciente con neumotórax masivo es como si fuese un shock hipovolémico, va a haber ansiedad, confusión de quimio, disminución de los flujo respiratorios, y lógicamente vamos a comenzar a ver un paciente que se ha recibido un traumatismo, un velamiento, es decir, esta zona se pone más blanca. ¿Por qué? Porque la sangre es radiopaca y se mira así. Entonces, las venas del cuello más bien van a estar colapsadas, aplastadas, va a haber hipotensión, palidez en el paciente porque está perdiendo sangre, maquilez en esa zona del tórax. Y el manejo del neumotórax masivo, administrar oxígeno vía aérea, aportar grandes cantidades de oxígeno y evaluar que la presión, sobre todo la presión arterial sistémica, esté por arriba de 90 para asegurar los otros órganos que no funcione, y hacer controles de hemoglobina. La hemoglobina no les va a bajar súbitamente, va a comenzar gradualmente. A pesar de que no hay más sangrado, el organismo como que comienza a hacer fenómenos compensatorios. Recién se manifiesta la hemoglobina en el laboratorio a partir de que van pasando las horas, a veces 8 o 10 horas, recién comienza a bajar realmente la hemoglobina verdadera, porque está realmente baja. Vemos también factores de la acumulación y bueno, se coloca el drenaje torácico para que veamos cuánto de sangre está saliendo. Y le decía, ¿no? En el caso de neumotórax masivo, es decir, cuando hemos sacado más de 1500 o está saliendo más de 200 mililitros por hora que hemos colocado, ¿no? Tenemos que hacer una operación que se llama toracotomía exploradora para controlar el sangrado. De repente algo que hay que cauterizar o un vasito que hay que ligar y logramos controlar el sangrado. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar el neumotórax? Bueno, el sangrado, hemos dicho que tenemos que controlar la neumotórax masiva más de 1500 o 200 mililitros por hora. Puede la sangre también dejar de ser líquida y coagularse dentro de la cavidad pleural y nosotros colocamos nuestro dren y no sale. Decimos, qué raro, si en la radiografía se ve que nuestro dren está
la zona de derrame, es porque esa sangre ya no es líquida, ahora es sólida, y eso se denomina motoras coaguladas. ¿Cómo es que la evacuamos? Tenemos que hacer una pequeña operación que puede ser por toracoscopía o con una pequeña incisión donde fragmentamos los coágulos y los sacamos hacia afuera. O pueden también, como ha sido un paciente que ha sido asaltado, el arma blanca con la que lo asaltaron ha estado contaminada y provoca una infección en esa zona junto con el sangrado y se provoca una infección que se llama piotórax o empiema. Entonces tenemos que ir también y lavar toda esa zona donde se ha contaminado para que ya no haya infección. O si dejamos pasar mucho tiempo, la sangre misma puede inflamar los tejidos y formar un tejido cicatrizal que se llama un fibrotórax o paquicloritis, que comienza poco a poco a volver al pulmón y no lo deja expandirse adecuadamente. Doctor, para el pie, el empiema, ¿cuánto tiempo debe pasar? No hay un tiempo exacto. Sí. Algunos libros decían que eso más o menos la primera semana, porque el empiema tiene diferentes fases. Tiene fase hematosa, supurativa y de organización, donde se forma ya un tejido, una paquicloritis. Entonces, unos libros decían que puede haber por un tiempo 5, el otro una semana, 2 semanas, a partir de 2 semanas. Pero hemos visto casos en los cuales en la primera semana ya se formaba más tejido. Entonces, no hay un tiempo determinado. ¿Cómo vamos a ver que el paciente está entrando en empiema? Porque está comenzando a haber una infección. Los leucocitos se comienzan a subir, el paciente comienza a hacer fiebre. Y si nosotros ponemos nuestro dedo ya no sale sangre, sale pus. Claro. Ya, pues. Entonces, algunas formas de diferenciarlo. En el hemotórax va a presentar primero la disnea, en el hemotórax el shock, las venas yugulares van a estar descendidas en el hemotórax, el hemotórax también van a estar aplanadas, los fluidos respiratorios van a estar disminuidos en los dos. En el hemotórax va a haber hiperresonancia y en el hemotórax nitidez, y en los dos casos puede presentar desviación traqueal, pero va a ser un signo tardío. Otra patología en el traumatismo torácico es el enfisema subcutáneo. ¿Y qué es el enfisema subcutáneo? La presencia de aire en los tejidos blandos. Estamos hablando de la piel, tejido celular subcutáneo y el músculo. Y esta puede ser debida a el escape de aire, que puede ser desde un órgano que transporta aire, como puede ser la vía digestiva o la vía aérea. En el caso de la vía aérea, es un aire mucho más limpio, va a producir menos infección, el paciente va a estar más estable. Estamos hablando de una lesión de la vía aérea, la tráquea, el bronquio o el pulmón. Pero más bien, si es que la lesión es del esófago, el paciente entra en un shock grave que se llama la mediastinitis, y es un paciente prácticamente en el lapso de unas 6 horas se descompensa y está en un shock séptico. Entonces, solamente por el tipo de los podemos ver si es que es de un lado o el otro. Pero al final, para el diagnóstico definitivo, si es que estamos pensando que es de la vía aérea, vamos a hacer una broncoscopía. Y si estamos pensando que es del esófago, hacemos una endoscopía alta de la vía digestiva y llegamos al diagnóstico. El diagnóstico es solamente clínico, basta que nosotros pongamos nuestra mano y vamos a sentir como si estuviésemos palpando una bolsa de esas de plástico, así esa sensación. O de lo que empaquetan a veces algunas cosas para que no se dañen, esa sensación de plástico, de burbujas de aire. En el tratamiento del enfisema subcutáneo no se debe de colocar agujas, como vemos acá en la figura, tampoco hacer cortes para que escape el aire. ¿Cómo es lo que lo tratamos entonces? ¿Cómo hacemos que salga el aire? Simplemente dando oxígeno. ¿Y qué es el oxígeno? ¿Qué viene a hacer el oxígeno en un enfisema subcutáneo? Es como si fuese un diurético de gas. El oxígeno es un diurético de gas. ¿Cómo así un diurético de gas? No entiendo, explíqueme. Entonces tenemos en el ambiente dos concentraciones de dos moléculas que están en nuestro ambiente. Una es el nitrógeno, que está a 73%, y otra molécula es el oxígeno, que está a 21%. La molécula oxígeno difunde rápidamente entre los tejidos de las células, es decir, las células lo captan rápidamente y lo hacen desaparecer de donde esté. Entonces tenemos que prever nosotros que este enfisema tenga menos cantidad de nitrógeno y
que tenga más cantidad de oxígeno para que los mismos tejidos que están circundantes lo absorban. Y para eso administramos más oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nitrógeno no es absorbido, no es captado por las células. Entonces va a permanecer más tiempo en los tejidos. Entonces por eso es que el tratamiento se hace con oxigenoterapia. Si le damos oxígeno a grandes concentraciones. Y ahí es donde tenemos conflicto, ¿no? Porque la enfermera nos dice, doctor, ¿sabe que ya le he puesto su pulsosímetro y está al 100% y usted quiere que le aumente más oxígeno? Y es que no queremos simplemente que esté al 100%, sino queremos que esto disminuya. Y a veces esto no es tan grave, no es que lo vaya a matar al paciente, pero es algo que choca bastante al familiar o al personal de salud cuando lo ve, porque mira la cara toda inflada, los ojos ni siquiera puede abrir los ojos para ver. Sí, el enfisema puede ser así tan grande como que deforma la cara. Y es solamente los aires, lo aprietan y se vuelve. Es algo que impresiona, pero que realmente no es tan grave, ¿no? A veces damos cobertura antibiótica, pero lo más importante es administrar oxígeno. Y como oxígeno se logra resolver. Y no hacer esto, ¿no? Que es el proceso. Y por último, la ruptura diafragmática. Entonces, a veces el traumatismo puede ser tan fuerte que rompe el músculo del diafragma. Y se define la ruptura diafragmática como la lesión o ruptura diafragma, permitiendo que pasen los órganos del abdomen hacia el tórax y hacen que el pulmón tenga menos capacidad, esté más apretado y no pueda respirar bien el paciente. Además que los órganos que entran generalmente por un orificio pequeño y pueden estrangularse. Sucede como unas hernias estranguladas. Y ese intestino puede morir si dejamos pasar más tiempo. Generalmente va a ser en el lado izquierdo y el diagnóstico lo hacemos, si nosotros ocultamos vamos a sentir ruidos y dolores en el tórax, disminución del movimiento vascular y el abdomen va a estar totalmente flaquito. Y vemos en las radiografías, que ahora me les digo a ellos, miren, justo tuvimos este paciente, un paciente de 36 años, procedente de Camaná, donde le cayó una roca en una mina, le produjo un traumatismo medular, ya no podía mover las piernas, pero además laceró el diafragma. Y vean esta tomografía, que prácticamente es igualita a una figura que encontré. Aquí está el esófago, los intestinos y el pulmón están en la parte de acá arriba. Aquí vemos el pulmón, este es el estómago, y acá está el intestino. ¿Por qué? Porque acá se rompió el diafragma, ¿no? Por la laceración. Entonces, en este caso, lo que hicimos es esto es grave, ¿por qué? Porque puede producir una obstrucción intestinal y al final esa parte del intestino morirse o el estómago. Tuvimos una vez en el hospital estómago que estaba así de negro y al final el cirujano lo dejó, pero felizmente no terminó muriéndose porque el estómago tiene más irrigación. Pero en el caso del intestino sí a veces tiene que hacer resección y anastomosis nuevamente. Este caso puede producir una muerte. Tuvimos un paciente joven extranjero de que no conseguían las medicinas, no conseguían hasta que cuando consiguieron y pasaron como 4 días, entramos a sala, corregimos todo esto, pero el paciente comenzó a hacer múltiples paros y al final falleció. Entonces sí puede producir la muerte una hernia diafragmática traumática. Entonces el tratamiento, la hernia, administrar oxígeno, mantener niveles adecuados de hidratación y reparar la solución de continuidad del diafragma. Puede hacerse tanto por vía abdominal, es decir, podemos hacer por la parotomía o podemos hacer por vía toracotomía. Al final colocamos puntos y regresamos los órganos a los sitios que corresponde cada uno. Y al final se deja un drenaje torácico en la cavidad torácica y el paciente sobrevive. Por último, va a haber riesgo siempre de necrosis intestinal o obstrucción intestinal. Entonces, otra patología y la última es la contusión pulmonar. Contusión pulmonar se define como el resultado de una fuerza directamente aplicable al pulmón, más común de un traumatismo cerrado y sobre la pared torácica o sobre lesiones penetrantes como proyectiles de alta velocidad. Les decía, ¿no? La bala entra, es un pequeño orificio, pero hay una energía cinética que lo acompaña y esa energía cinética es la que termina produciendo una hemorragia dentro del parénquima pulmonar y eso se le llama contusión pulmonar. Entonces, la lesión más frecuente del pulmón mismo, o sea, el pulmón, parénquima pulmonar,
Y si es que nosotros hacemos unos cortes histológicos, vamos a ver que se caracteriza por un edema alveolar y una hemorragia y una consolidación secundaria. ¿Qué significa consolidación? Recuerden, esta palabra es como una neumonía. Entonces, consolidación semiológica es una neumonía, es decir, provoca una inflamación tan fuerte como una neumonía en el parénquima pulmonar. Y esa contusión pulmonar puede ser pequeña, puede ser moderada cuando involucra más de 2/3 de la cavidad del pulmón, o puede ser severa cuando ya casi más de los 2/3 del pulmón. Es decir, este paciente no puede respirar y al final tiene que ir a un ventilador. ¿Por qué? Porque el pulmón está tan inflamado, tan hinchado, tan lleno de hemorragia que no puede funcionar adecuadamente. No estamos hablando de contusión golpe de la cabeza, estamos hablando de contusión del pulmón. Entonces, la contusión pulmonar es un fenómeno inflamatorio que al final va a ceder. Esa inflamación va a disminuir, pero en ese tiempo que está inflamado necesita apoyo oxigenatorio. A veces tal vez usamos desametasona por 4 días y ahí la cortamos porque si no vamos a producir una alteración del eje hipotálamo hipoficiario y después vamos a tener que desescalar gradualmente los corticoides. Usamos solo 4 días y pedimos radiografías de control. En las tomografías vamos a ver esta parte de acá. Esto es una tomografía donde esto blanco de acá es la contusión pulmonar, el síndrome de consolidación. Y estas rayitas de acá que ustedes ven se llama broncograma aéreo. Es decir, el pulmón se ha inflamado tanto, está totalmente hepatizado, podemos decir, pero los bronquios no se dejan colapsar y al final permanecen como su estructura con aire y eso se le denomina broncograma aéreo. Entonces, en general, para el traumatismo torácico vamos a necesitar radiografías. Pero acuérdense de que las radiografías solamente van a servir en las pacientes siempre y cuando estén movidas, desplazadas o distraídas o cabalgadas. Si es que están alineadas, prácticamente no nos va a servir. Tampoco nos va a servir en las fracturas que están en la parte de adelante porque son cartílagos y no se miran en los rayos X. Entonces, podemos hacer uso también de ecografía. La ecografía nos demuestra, en este caso, este es el riñón, el hígado nos permite ver líquidos, derrames de líquidos más pequeños. Y en ecografía también en tórax se usaba bastante en COVID, había el signo de la cascada para ver que simplemente el pulmón estaba más inflamado. Antes, en mi época de estudio, decían, no, la ecografía no sirve para el pulmón, pero ahora sí se usa. Y la tomografía. La tomografía nos permite ver, en este caso vemos acá un enfisema subcutáneo, este es el pulmón derecho, una consolidación cerebral parenquimal en el lado izquierdo. Y además la tomografía tiene una función de que podemos hacer una reconstrucción ósea y nos dibuja todo el esqueleto, sobre todo para planificar en el caso de la fijación costal cuántas plaquitas vamos a necesitar. Y nos puede diagnosticar así, ¿verdad? Entonces, en hacer una reconstrucción vemos este tórax y este tórax por la parte posterior. Tratamiento, siempre mantenemos el ABC, ya les dije por cada uno más o menos de los casos. Y bueno, y aquí si desean este libro está con la editorial UNSA. Sí lo tengo. Y esta es una foto para mí bien significativa, porque cuando ingresé a la residencia no siempre fuimos bien aceptados entre nuestros maestros que nos enseñaron. Desde el principio no queremos residentes, mejor vete al hospital, si yo fuera tu miría, si yo fuera tu relojería, y resistimos, hasta que al final los mayores se fueron. O sea, todos esos que dijeron que no servían para nada, y resistimos, y fue la primera cirugía que realizamos, o sea, el grupo de los primeros residentes. Operamos su corazón. Fue un paciente que en cardiología tenía un CIA, una comunicación interocular, y colocaron un dispositivo oclusor que se llama Placer, CIA. Entonces los cardiólogos estaban felices porque habían colocado su primera Placer, entonces estaban festejando, se pidieron así chicharrón de chancho, estaban comiendo, y en eso que viene un cardiólogo y dice, oye, están festejando así, a ver, tómale una nueva radiografía para ver pues, ¿no? Cómo está. Le toma y el Placer se había movido y se había ido a la arteria pulmonar. Entonces nos llaman y nos dicen, ¿sabe qué?
oye chicos, necesitamos que operen al paciente rápido del corazón porque hemos puesto una clase que se ha movido, está en la arteria pulmonar, puede tapar la arteria pulmonar, Claro. si nuestro volumen pulmonar masivo se va a morir el paciente. Entonces comenzamos a llamar a los jefes, los mayores que siempre nos aprecian, y no había nadie. Solo estábamos nosotros, así los más jóvenes, dijimos ya, pues es hora de empezar. O sea, siempre hemos dependido, nunca habíamos operado solo, siempre tenía que estar un mayor ahí mirando, y era el momento. Y ya pues entramos a operar al paciente, y hicimos lo que teníamos que hacer. Operamos el corazón, sacamos el emplace, los cardiólogos querían recuperarlo porque era como un trofeo. Cerramos el CIA, hicimos la plastía de la válvula tricuspidia y cerramos también la arteria pulmonar y ya pues por eso, ¿no? Y me acuerdo que la percusionista, por acá están dijeron, no, escuches, la primera operación de la guagua, porque eso lo decían, las guaguas. Es foto así de, soy yo por si acaso. Sí. Entonces la venía, y ya pues algunos ya se han retirado. Así, este es el doctor Juan Alca, que en ese tiempo ahora está de jefe. Y entonces eran nuestros primeros residentes, el doctor Jesús y el doctor Olivares. Ahora ya están como asistentes, ¿no? Bueno, esa es la bibliografía que tiene. Muy bien. Vamos entonces. Doctor, una consulta. Sí. Las radiografías que se pedirían para una fractura costal. ¿Cómo? Las radiografías que se pedirían para una fractura costal. Serían, ¿qué nombres tendrían? ¿Póstero anterior? Una radiografía simple de tórax, radiografía póstero anterior de tórax. ¿Por qué? O para cuando queremos ver costillas, pedimos arco costal, que es como una oblicua. ¿Ya? Pero al final le explicamos al paciente lo que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Si en la radiografía no sale nada, decimos que nosotros hemos revisado, le digo, señor, ¿sabe qué? La radiografía salió bien, pero yo lo estoy revisando a usted y le está doliendo mucho en esta parte. Debe tener fractura. A veces no se entiende bien fractura, entonces utilizamos el término más al paciente, que es fisura. Fisura si el paciente tiene una fractura que está sin moverse, sin distracción, sin cabalgamiento, entonces ya no se tiene esa forma. Si uno tiene una fractura y fisura, en la radiografía no sale nada, está bien, pero en la radiografía no solamente lo pedimos para el diagnóstico de las costillas, sino para ver si hay neumotoras, para ver si hay motoras, para ver si hay contusión pulmonar, que se mira como pelamiento también. Entonces nos ayuda para todas esas cosas. Y doctor, por la rotura diafragmática, en cirugía pediátrica estos niños que nacen con una hernia, ¿no? Hernia diafragmática, y bueno, ahí el tratamiento está contraindicado la ventilación, pero sí de frente sería una intubación, en este caso los pacientes. Bueno, no sé si el conocimiento que les puedo dar les puede hacer volar también. Entonces la hernia diafragmática se produce por un defecto de cierre. Hay 4 componentes que intervienen en la formación del diafragma: las membranas parenquimales, el septum transverso, los pilares del diafragma, pero eran 4 componentes. Los 4 se tienen que juntar y forman el diafragma. ¿Ya? Entonces, un paciente, ¿qué es lo más peligroso de la hernia diafragmática congénita? Esta es hernia diafragmática traumática. Sí. En la hernia diafragmática congénita, ¿qué es lo más grave? Que puede pasar el tiempo y ese pulmón no se desarrolla. Y al final termina con hipoplasia pulmonar. Eso es lo más peligroso de la hernia diafragmática. No es sí el defecto, sino la hipoplasia pulmonar. Entonces, ¿cómo es que se trata? Ahora ya se hacen ecografías prenatales, no solamente para saber el sexo del paciente, sino se hace ecografía para ver cómo está el desarrollo de todo el organismo, así para ver los riñones, el pulmón, el corazón. Entonces, una ecografía se llama somática o corporal, los nombres en sí, pero es para eso, ¿no? Si nosotros diagnosticamos en este paciente que tiene hernia diafragmática, existe una cirugía fetoscópica que consiste en colocar un globito en la tráquea. Entonces entra el cirujano fetocirujano, Fetal. Entonces, cirugía fetal,
Generalmente se hace entre las 27 y 32 semanas de gestación. Entonces se coloca, se atraviesa por esa aguja, por el abdomen, se atraviesa el abdomen, se atraviesa el útero, llega al líquido amniótico y se ingresa por la boca del bebito y se infla un globo en la tráquea del bebito. Y se le deja este globo por unas 4 semanas. Ustedes dirían, pero ¿y cómo va a respirar el bebito? El bebito respira por la placenta, Sí. no necesita aire. Entonces, ¿qué provoca este globo que lo dejan ocluyendo la tráquea? De que se comiencen a producir secreciones dentro del pulmón y esas secreciones endógenas comienzan a desarrollar el pulmón. Esas 4 semanas que está en el vientre de su mamá. Y eso mejora el pronóstico de un paciente con hipoplasia pulmonar hasta en un 60%. Es decir, cuando ya después del niñito han pasado las 4 semanas, ya se ha logrado desarrollar ese pulmón un poquito más, se entra nuevamente por fetoscopía y se le saca el globito. Y al final, cuando el paciente nace, ya pues se cierra la... Y, claro, pero lo que nos explicaron nosotros, lo que leí, que cuando nace y creemos que tiene hernia diafragmática congénita, escuchamos ruidos hidraeros en tórax. Entonces, contraindicado es la ventilación con ambú y de frente debemos entubarlo en caso necesite. Por eso, hemos Y, dicho eso, ventilación mecánica. Claro, y acá con nuestros pacientes que tienen una hernia diafragmática traumática también. Tiene que ir a ventilación. ¿Por qué? Porque no va a poder respirar bien. Y es una emergencia. O sea, no es un paciente que va a estar ventilado un mes. Es solamente, no puede respirar en ese momento, se le tuvo para mejorar la respiración. Y ese paciente entra a sala directamente. Ay. ¿Ya? Porque se tiene que corregir rápidamente. En caso estamos en un centro alejado. No, pues para eso son las ecografías y tal. No, Entonces, el todo paciente eso- traumático. Ah, ya. Ahora puede ser el orificio pequeño, pero no solamente va a presentar herida, va a tener fracturas costales, va a ser un gran traumatismo. Entonces, ya con ver nomás al paciente dices, no, esto no es nada. Y el tratamiento inicial. Oxígeno. Y lo derivado. Y cargas la gasolina en la camioneta. Ah, ¿Qué problemas yo tuve en mi Selum? Yo hice Selum en la parte alta de Arequipa y de Moquegua, pero en la parte de Arequipa se festeja bastante en las costumbristas las corridas de toros. ¿Ya? Entonces, al principio contratan un torero y el torero pues hace su trabajo, ¿no? A veces lo agarran, ¿no? Pero cuando pasan ya las horas, los del pueblo ya están ya más alcoholizados y se quitan sus casacas de cuero y comienzan a hacer algo que nunca habían hecho en su vida. Y el toro viene y les fracturas costales. Sí. Mientras todos están aplaudiendo, yo como serumista estoy pues mucho que preocupado porque ojalá no le haga mucho daño. Después termina de revolcarlo, aplastarlo y lo a ver cuántas costillas y anestésicos. Al día siguiente veces que hay motoras, toras inestables. Ese era mi serum. Así. Entonces vemos ahora insuficiencia arterial aguda. Entonces, la competencia del tema es hacer el diagnóstico, el manejo quirúrgico y ver las complicaciones más frecuentes y derivar. Este paciente sí o sí lo van a tener que derivar, ¿no? Casi todas las patologías van a tener. La cosa es que lo diagnostiquen rápido. Entonces, ¿qué es la insuficiencia arterial aguda? Es la interrupción súbita del flujo arterial. Entonces, hasta aquí, en la definición, interrupción súbita del flujo arterial, ustedes la realizan cuando toman la presión del paciente. Cuando ustedes toman la presión del paciente, inflan su manguito y producen una interrupción súbita del flujo arterial. Y después comienzan a soltar su globito hasta que sientan los ruidos y dicen, esta es la presión sistólica. Pero ustedes ya hacen una interrupción súbita del flujo arterial. Lo bueno es de que no lo hacen con el tiempo tan largo y no se llega a desarrollar hipoperfusión e isquemia. Por eso es de que en una época donde sí se comenzaron a utilizar bastante los torniquetes, después, nuevamente en las escuelas de medicina, a decirles que no hagan torniquetes. ¿Por qué? Porque a veces se olvidaban del tiempo
y al final sí se produce hipoperfusión e isquemia distal del miembro y solamente llegaba para amputar. ¿Ya? Las principales causas de esta insuficiencia arterial van a ser embolismos, es decir, un coágulo que esté en otro lado y simplemente ese coágulo avanza hasta que el coágulo es tan grande que ya no puede pasar más y termina ocluyendo la arteria. Puede producirse también por inflamación del tejido, que puede ser por un traumatismo, una fractura que se estiró tanto la arteria y al final se formó el coágulo por la inflamación propia, traumatismo y trombosis casi lo mismo, o iatrogénico cuando a veces se punza la arteria para hacer un AGA o hacer un cateterismo y al final se lesiona la arteria, se produce una inflamación en esta zona y al final no pasa la sangre. Dentro de todas las causas que hay, el 80% va a ser producido por los émbolos. ¿Y los émbolos dónde se van a formar? En el corazón. ¿Ya? ¿Y por qué se van a producir en el corazón? Por una enfermedad que se llama fibrilación auricular. Principalmente, sí. ¿Ya? Y ahora yo les traigo un alcance más. ¿Cuál es la principal causa de fibrilación auricular? Es la estenosis mitral. ¿Y cuál es la principal causa de estenosis mitral? En esta zona, la fiebre reumática. También puede producirse por endocarditis. Generalmente se va a producir en arterias que tienen más de 5 milímetros de diámetro. Y bueno, también puede producirse los arteriémbolos, pero los arteriémbolos más que todo va a verse eso en personas ya muy mayores. La trombosis puede haber ya lesión arterial o ya otra vez la arteriosclerosis, traumatismo directos, o ya zonas que habían ya con un defecto anatómico, una estrechez, o hiperviscosidad o hipercoagulabilidad. Esto vemos bastante en pacientes que vienen de la altura, vienen con hemoglobinas de 20, 21, hemoglobinas 20 y 21. Y o pacientes que tienen bajo gasto cardíaco donde hay espasmo también de las arterias y al final terminan destrozándose los dedos del pie o de la mano. La fisiopatología, se va a producir oclusión arterial, se va a producir también vasospasmo reflejo, se va a comenzar a utilizar el metabolismo anaeróbico, es decir, en el ciclo de Krebs ya no interfiere aquí el ciclo de Krebs y todo se queda en el lactato piruvato. Y ese lactato piruvato viene a ser un ácido que va a disminuir el pH del paciente y está produciendo acidosis metabólica. Eso va a desencadenar que de donde se ocluyó hacia la parte proximal se forme más coágulos, trombosis proximal por oposición, se van a formar radicales libres, va a presentar anoxia y al final no le llega sangre y se va a producir la muerte celular. Ahora, no todos los tejidos soportan al mismo tiempo la isquemia. En esta figura, ¿cuáles creen que es la zona que está mal? La blanca. La que está blanca, la zona pálida. ¿Ya? Y si nosotros tocamos, vamos a sentir que esta parte está helada, así helada como sacaron algo de frigidez, y esto sí está tibio. Entonces le decía que no todos los tejidos soportan la misma cantidad. El tejido nervioso sabemos que soporta menos cantidad, pero cuando hablamos de tejido nervioso siempre lo asociamos con el cerebro, no con los nervios. Entonces un miembro, digamos un miembro inferior, el nervio puede soportar hasta 6 horas de isquemia. Después de 6 horas ya el nervio ya no transmite los impulsos eléctricos y vamos a sentir en el paciente las parestesias, al final las anestesias y el paciente ya no puede movilizar. Siguen pasando las horas y después ya a partir de las 8 hasta las 15 horas comienza a morir el músculo y el músculo se comienza a morir y se comienza como a licuar. Es decir, nosotros cuando vamos al mercado compramos la carne y la sentimos que es dura, ¿ya? Pero este músculo no, se vuelve como una especie de gelatina, solamente con el dedo normal la deshacemos. Sí. Sigue pasando más tiempo y a partir de las 24 horas ya se ha muerto el nervio, ya se ha muerto el músculo, recién comienza a morir la piel. ¿Y cómo se manifiesta la piel? Comienzan a aparecer ampollas en la piel, como una quemadura de segundo grado que se le llaman las flistemas. Y así sabemos que ya los demás órganos, si vemos un paciente y el paciente no se acuerda de dónde le duele, cuándo le duele, pero nosotros revisamos al paciente y vemos flistemas, decimos, no, esto ya pasó bastante tiempo. Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo el tejido muscular empieza a morir? Ya a partir de las 8 hasta las 16 horas.
Entonces acá vienen los síntomas. No sé si alguno ha jugado al fútbol alguna vez y le ha dado un calambre mientras está jugando al fútbol. Sí. Imagínense ahora un calambre por horas de horas. Ese es el dolor por la isquemia. Entonces el dolor es sumamente fuerte. Después ya viene, les dije, ¿por qué vienen las parestesias? Porque el nervio ya se está comenzando a dañar. El paciente no sabe si siente calor o siente frío, o sienten a veces como, dicen, no sé, yo creo que están pasando arañas, hormigas o gusanos entre mi pierna, son las parestesias. Y al final vamos a ver, ya vemos ahí la ausencia de pulsos. Y al final la parálisis, ¿no? La parálisis es un signo de mal pronóstico, es decir, ya si ese nervio se murió, así después le llevemos sangre, agregación, ya no se vuelve a recuperar. El tejido nervioso es así, ya no vuelve a revivir. Se va a ver también poiquilotermia y palidez. Fíjense, ¿qué pasa? Todas, ¿qué letra tenían aquí? P. Y este es pain, Pain, del dolor. inglés. ¿Ya? Pulso. Entonces, dentro de los síntomas de la insuficiencia renal, las P. 6 P. Falta todavía aquí frozen, de frialdad. Así es el peso de... Entonces el diagnóstico es solamente con palpar al paciente la pierna que va a estar helada y la ver la ausencia de pulso, no necesitamos nada más. Eso más o menos, podemos saber hacer uso de exámenes, pero los exámenes solamente para corroborar, pero no son imprescindibles. Entonces acá esta es parte de la práctica, que es el examen de los pulsos. Este es el pulso pedio. Entonces ponemos nuestro pulgar generalmente debajo de la planta del pie y solo ponemos los dedos nada más y se va a sentir el pulso. No es necesario que esté así con sus deditos así presionados. Este es el pulso tibia posterior, nos vamos a sentir, aquí tenemos el tendón de Aquiles, el malleolo interno, y aquí tenemos como un huequito, ahí vamos a sentir el pulso tibia posterior. Acá el pulso oblicuo, ponemos los dos pulgares alrededor de la rótula y semiflexionamos la pierna y tenemos que poner nuestros glúteos hacia adentro. Vamos a sentir el pulso oblicuo. Y el más fuerte es nosotros nos ponemos desde los pies, introducimos nuestra mano en el pliegue inguinal y vamos a sentir ahí el pulso femoral. Entonces la clasificación, si es reciente, la motilidad está conservada, el dolor está bien fuerte, el retorno venoso. Si es reversible, la motilidad todavía está presente, el dolor bastante importante, el retorno venoso está abolido y el ano capilar es ausente, pero la sensibilidad, lo más importante, ¿no? La sensibilidad del nervio está presente. Y cuando es irreversible, cuando ya hay parálisis, anestesia, contractura muscular, trombosis venoso capilar y la pérdida del tono. Pérdida de tono. ¿Qué significa pérdida de tono? Normalmente cuando nosotros estamos durmiendo o estamos acostados, los músculos se mantienen en semicontracción, ¿ya? Está recibiendo un impulso eléctrico. Cuando pierde ese impulso, prácticamente el pie se cae. Ese es el pérdida de tono. O si es que el paciente lo ponemos, le doblamos la pierna y la soltamos, se mantiene ahí o se cae bien despacio. Pero cuando ya pierde el tono, prácticamente la ponemos. ¿Sí que querías preguntar? En el tercer reversible no aparece dolor, ya no hay dolor. Ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque no hay quien transmite el dolor. Ustedes agarran con su alfilar o con su aguja, el paciente no le duele. Pellizcan así. Nada, ya no duele. Y entre los exámenes no son importantes, pero ¿qué vamos a encontrar? Que van a ser normales, puede haber leucocitos. Si el paciente tiene diabetes, podemos pedir glucosa, si tiene insuficiencia renal crónica, creatinina, potasio para ver cómo está. El EKG, para ver de repente si tenía fibrilación auricular o confirmemos la fibrilación auricular, si es la primera vez que se le diagnostica. Y podemos pedir una ecografía del corazón, ecocardiografía, para ver si es que hay otros coágulos todavía en la aurícula izquierda que de repente se pueden desprender y seguir produciendo más ACVs, más tromboembolismo diferente. Podemos pedir el Doppler. Este es el Doppler, que es como una especie de un micrófono. Colocamos acá un gel acústico y sentimos los sonidos de cuando la sangre pasa. Ese es el Doppler continuo. Sobre todo si tenemos dudas, ¿no? Ponemos nuestro dedo y pulso en el pulso, podemos utilizar el Doppler. Y el Doppler lo van a encontrar ustedes
en su serum que lo tiene la obstetriz y ella lo utiliza para los latidos de los bebitos. Sí, sí. ¿Ya? Entonces le piden ese mismo doble con el gel y ven si es que hay o no flujo arterial donde ustedes tengan dudas. La arteriografía sería el gol estándar, pero no lo van a tener en sus postas y les demora tiempo. Entonces, no es algo a la mano. ¿Qué diagnóstico diferencial con la trombosis venosa? Pero la trombosis venosa la pena está caliente. Sí, y rojo. Y en la flemasia azul está totalmente azul, pero también es el flemasia es un diagnóstico sumamente raro. Prácticamente yo tengo ya de 25 años de médico, solo he visto una vez. Entonces, Flemasia. Puede presentar también en algunos pacientes un dolor en la parte de atrás de la pierna, pero está relacionado al esfuerzo, pero cuando revisemos vamos a encontrar que tiene pulsos, entonces no es una... O a pacientes que tienen migraña, toman también ergotamina, puede presentar ese espasmo, pero generalmente es pasajero, a las 2 horas ya se recupera otra vez. Le dicen, ayer se me puso el dedo azul, pero ahora está calientito, está bien, ya, puede ser una ergotamina. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Entonces tenemos que limpiar la arteria y ese procedimiento se llama embolectomía arterial con sonda Fogarty. Ese es el tratamiento para recuperar la pierna. Y si ya el paciente ha venido ya muy avanzado con flitemas, con parálisis de la extremidad y con isquemia irreversible, tenemos que sugerirle la amputación. Estas son las catéteres Fogarty, que son de diferente color. ¿Por qué? Porque son de diferente diámetro. Estos son más grandes, estos son más pequeñitos, nos sirven para las arterias pequeñas y estos para las arterias grandes. En sí son unos catéteres que tienen un globito al final y tienen una jeringa al lado. Lo introducimos desinflado. Introducimos 10 centímetros, lo inflamos y así inflado tenemos que jalarlo. Y es como si sacásemos un corcho por la arteria. Ahora introducimos ya no 10 centímetros, sino 20 centímetros, pero con el globo desinflado y lo volvemos a inflar y así inflado jalamos. Y van a salir los coágulos hacia afuera. Y pueden salir coágulos así de este tamaño. Los ponen desde los grandes vasos. Sí, pero generalmente lo hacemos vía femoral, por femoral, ejemplo. vía femoral distal. Y no podrían abrir la arteria. La abrimos la arteria. Y cuando abrimos la arteria no sangra. ¿Por qué no sangra? Porque está llena de coágulos. Sí, abrimos así la arteria, no sangra nada, porque está llena de coágulos. Y dentro de ese coágulo ponemos esta zona. Y al final, cuando ya hemos limpiado totalmente la arteria, ahora sí comienza a salir la sangre. Y ahí ponemos unas pincitas, cerramos la arteria y cosimos nuevamente la arteria. Y cuando el paciente ya viene muy tarde, le tenemos que decirle la amputación. ¿Cuándo hacemos la amputación? Cuando hay lesión neurológica irreversible, cuando la lesión compromete la vida. La familia dice, no quiero que la ampute el familiar. Pero señora, ya no hable, ya está hablando de coherencia. Si él tiene acidosis metabólica, si no le cortamos la pierna, prácticamente en 12 horas, 24 horas se va a morir. Dice, no quiero todavía, quiero reunir. Bueno, esperamos simplemente que se pone más grave, ahora te dicen, sí, ya queremos que opere. Y esto lo pongo con muchas signos de interrogación. La terapia trombolítica, es decir, el activador preterminógeno, está solamente indicado para los ACVs, es decir, hemorrágicos dentro de las 6 horas, y el infarto de miocardio también dentro de las 4 horas de cada cosa, ¿ya? Pero en el caso de nosotros no, sí, son coágulos gigantes, ¿ya? En el caso de las arterias cerebrales o las arterias coronarias, las arterias coronarias tienen un diámetro de 2 milímetros, y la mina de su lapicero por dentro. Entonces el coágulo es sumamente pequeñitos. En cambio, las arterias que nosotros tenemos en la femoral son de este grosor y son así. Entonces, no le hace nada. Y yo lo he intentado, ¿no? Había sido donde no tenía, eso lo tenía, lo ponía dentro de la arteria, nada, no resolvió nada. Que la cantidad es mayor. Entonces, está solamente para el uso de neurología y cardio. ¿Ya? Y encima, tiene muchas contraindicaciones.
Esas son las contraindicaciones para no usar. Entonces ya, hemos terminado nuestra operación, hemos logrado destapar todas las arterias Cerramos la perfusión. y cantamos victoria así como los cardiólogos que van a comer su chanchito. No, viene más chamba todavía. Por intentar salvar la pierna, ahora vamos a esperar más chamba. Vienen 4 complicaciones grandes. Viene el síndrome de reperfusión, viene el síndrome compartimental. Esa pierna que ha estado sin irrigación prácticamente por horas, 6, 8 horas, ahora es un caldo de cultivo donde las materias han ido con sus banderitas del Perú, han puesto ahí su banderita, han puesto su Nación. estera y no se quieren mover de ahí. Y nosotros, para que estas arterias no se vuelvan a llenar nuevamente de coágulos, le aplicamos heparina. ¿Y qué produce la heparina? Sangrados. Entonces sabemos que va a sangrar. Pero es un mal menor, nosotros ya sabemos que va a sangrar. Somos los únicos que operamos, terminamos de operar y colocamos heparina. Qué locos, ¿no? En cambio, todos, imposible que hagan heparina. O sea, terminan su cesárea, o terminan un apéndice, o una vesícula, no van a iniciar heparina, nosotros sí. Porque queremos que se evite sangrar. Entonces, empecemos por la síndrome de reperfusión. ¿Qué significa? Esta pierna ha estado sin irrigación sanguínea y ha habido una alteración del medio anaerobio con formación de ácido láctico, ha habido parálisis del bombo vaso de potasio con edema celular, ha habido formación de radicales libres, ha habido liberación de mioglobina, CPK, DHL, TGO, potasio y se ha producido una rhabdomiolisis porque ese músculo no podía aguantar mucho tiempo. Una vez que hemos nosotros liberado la arteria, entonces ahora comienza a circular todo eso y todo esto que estaba almacenado en la pierna comienza a ir a todo el cuerpo. Y eso es el síndrome de reperfusión. ¿Sí? Todas las toxinas que se estuvieron acumulando en la pierna ahora comienzan a integrarse con la circulación sistémica y van a ir a dañar el pulmón, van a ir a dañar el riñón, van a ir a dañar el endotelio, se va a activar el complemento y se va a producir una inflamación del tejido endotelial y se comienza a presentar desarrollo de lesiones por reperfusión. Entonces va a presentar el paciente ahora insuficiencia renal aguda. La mioglobina va y se va a ir a querer tapar en los túbulos contorneados distales. Va a ir todos los radicales libres, se van a ir al pulmón, van a tener contacto con el del pulmón y se va a producir un síndrome de distrés respiratorio agudo. Se va a producir acidosis metabólica, va a comenzar a presentar las arritmias cardíacas. Todo eso se nos viene ahora tratando de salvar la pierna y tenemos que corregir todas estas cosas del síndrome de reperfusión. Y entonces comenzamos a administrar bicarbonato para mantener el pH óptimo, abundantes líquidos, sobrehidratar al paciente para que pueda eliminar los radicales libres y la mioglobina por el riñón, administrar mannitol para que arrastre todos los radicales libres también, y allopurinol para evitar arritmias, y heparina para evitar que se forme este endotelio activado, se puede volver nuevamente a activar y producir nuevos coágulos. Entonces administramos heparina, viendo venosa. Más o menos a 1000 unidades por kilo por hora. ¿Ya? Entonces ese es el síndrome de reperfusión. Otro síndrome es el compartimental. Ahora que la irrigación ha regresado, comienza a hincharse los tejidos. ¿Y qué es el síndrome compartimental? Es un desequilibrio entre el continente y el contenido. Comienza a edematizarse los músculos y ya no entra, ya no hay espacio dentro de las fascias, entonces tenemos que hacerle más espacio. Y eso es la fasciotomía. Si el compartimento aumenta más de 20 milímetros, es decir, hace tanta fuerza que al final ya no deja tampoco pasar las arterias, la sangre de las arterias. Y seguimos en insuficiencia arterial aguda. Entonces, aquí vemos ese nuevo compartimental. Como al examen simplemente nosotros a veces palpamos, normalmente una pierna debe ser así blanquita, pero la encontramos así de duro. Entonces, en la pierna tenemos 4 compartimentos, en el miembro superior tenemos 2, en el cuello y en el abdomen solo 1, y en el muslo y el tórax no hay. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Dolor intenso, parestesia, retorno capilar, hipotermia y parálisis. Y comenzamos a abrir las fascias. Fasciotomía. Fasciotomías. Y ahora que abrimos las fascias, otra vez se vuelve rojito ya la pierna.
pierna también. La tiene lado de este lado y por acá dentro también. Al final este edema cede, algunas veces no llega a que ya cuando se ha desinflamado todo a cerrar nuevamente la piel con puntos, o otras veces tenemos que hacer injertos, ya se queda todo inflamado y aquí tenemos que colocar una pila de injertos. Todo para cerrar la pierna. Entonces, la última más entretenida. Y datidos. Alegría, alegría. Con esta exposición logré ser profesor. Hicieron un sorteo balotario. Esta figura es bien emblemática para mí. Esta es una niñita. Se parece. Esta es una niñita que esta ya fue operada de los dos lados. ¿Ya? Esta la conocí en Puno. Vino porque tenía una insuficiencia respiratoria, así no podía respirar. Y en Puno, cuando hacen un neumotórax así hipertensivo, tensión, acá pensamos en la bula, un traumatismo, ¿no? Pero no, en Puno un quiste hiatídico. Y entramos a operar, y le operamos del otro lado un quiste hiatídico, ya pues sacamos el quiste, cerramos todo bien, y le volvimos a tomar nuevamente radiografía, y en este lado tenía otro quiste. Entonces esta ya le hicimos así una forma más estética, que es la incisión axilar, y ya pues lo operamos, ¿no? Él creo que es un... Ahora ya es toda una señorita, y es una suboficial de la policía. ¿En cuántos años han pasado? Pues más de 20 años. Y este es otro niño que lo estaba también lo veré. Le dije, oye, espérate. Entonces, ¿para qué? Para que vean que de los dos lados, ¿no? La niña que hemos visto en el consultorio hoy día tiene los dos, pero lo hemos hecho así. Igualito es una cicatriz. ¿No? Es más estética, o sea, pueden ponerse acá el brasier, en esta casa no es tan estético. Pero al final estamos solucionando. Este niño que me dijo, doctor, ¿sabe qué? Yo me sentía avergonzado, no quería quitarme el polo, pero hemos tenido un paseo del colegio por el Día del Estudiante y he visto que mi profesor también tiene igual. O sea, para que vean la magnitud del problema en la zona donde están. La competencia es escribir la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y manejar las complicaciones. Y la idea de la atidosis es una infestación. Acá estuvo bien puntual. No he hablado infección, infestación. ¿Verdad? Porque cuando en el examen le digo, ¿qué es? ¿Es una infección, doctor? No, es una infestación, no una infestación. Viene la segunda palabra, zoonótica. No zootopia, ¿no? Zoonótica. Zoonótica, ¿por qué? Porque pertenece a un interno de animales, donde accidentalmente ingresa el hombre. Y viene la tercera palabra, el estadio. No es el estadio adulto, no es el estadio larvario o el estadio metacéstico. Yo llevé 2 veces para citología. Así es que lo que han llevado 2 veces un curso, pucha, te lo sabes como la tabla de matemática. Estadio metacesto. ¿Y cuál es el equinococos? Entonces el término de atidosis involucra solamente para el metacesto y el equinocoso cuando en el mismo animal hay tanto el adulto como el larvario. Entonces lo que sí vemos es hidatidosis. Y este es el quiste hidatido. Sino que en este caso este es un quiste grande que se ha roto, se ha fragmentado, y cada uno de estos quistes tiene la misma característica del quiste grande, las hidatidas. Y la epidemiología está a nivel mundial, excepto la parte blanca que es Norteamérica y Centroamérica. Cuando venían a veces los gringos, porque había una misión acá que venía a operar corazón, que se llama Carlos Star, y justamente a veces operaban pulmón, pero ellos querían pagar boleto para ver quiste hiatídico. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Wow! Súper, no vemos eso allá. ¿Por qué? Porque miren, de blanco. Sí, blanco. No tiene.
Aunque ojalá que por acá haya un ministro, congresista, hay una vacuna para la escoliosis. No está en el libro, no la repasé y no lo he puesto, pero para mí eso es un gran, así como el COVID cambió con la vacuna, esta vacuna, si es que se le pone el interés, puede cambiar el futuro ya no estaríamos hablando de esta patología ahora en este momento. Entonces el plastim esta es la cabeza, acá tiene la corona de ganchos y las 4 ventosas, y este es el cuello y el prótiga siguen más allá. Más o menos este gusanito solo mide 2 milímetros, o sea, el grosor de su mina del lapicero de largo, y está en el intestino del perro, y sus huevitos van a ser más chiquititos, 8 micras. 8 micras, imagínense. Entonces, cuando ustedes van a hacer un intento, a ver 8 micras, no van a poder. Entonces, este huevito mide 8 micras y tiene las características de que tolera temperaturas de menos 30 hasta 38 en condiciones favorables, puede permanecer viable un año. Y si es que se hicieron pruebas donde las dejaron y a los 10 días estaba prácticamente a 80 metros. No se puede decir si de repente por el aire o de repente porque una persona pasó por ahí, se le pegó al pantalón o al zapato y se despegó más allá, pero lo cierto es que se mira grandemente. O sea, no necesitan ver ustedes un popó de perro para decir, sí, acá debe haber, no. Piensen que todo el ambiente está. Y si van al Perú, dicen, estoy cansados, me quiero echar en el pasto. Y comienzan a hacer así todavía como angelitos, y después dicen, tengo hambre. Y agarran así, para lavarse las manos. O de repente alcohol, ¿no? Sí. Piensan que el alcohol no le va a hacer algo y al final se lo comen en el quiste, pueden después traerse un parásito a la casa. Tenía una paciente que le digo, señorita, usted jovencilla, le digo, ¿usted vive en Puno? No vivo, doctor. Ya, pero una zona así familiar, no, nada. ¿Y en qué trabaja? Mi papá se dedica a hacer acopio de lana de cordero, de borregos, y trae la lana y acá nosotros la procesamos. En la lana veníamos. Y ella no necesitó viajar para allá. El huevo libre. Y acá es donde la fisiopatología, y acá es donde tenemos que cortar la cadena. Entonces aquí, todos que tengan agua potable, para que no estén tomando agua de la sequía, ni tomando, y por más transparente o cristalina que vean, digan, esta debe ser agua de manantial. Mentira, más arriba hay un baño seguro. ¿Ya? Y lo mismo en las verduras. Y aquí los alimentos, o sea, si los logramos criar de forma estabulada, con control veterinario, y aquí es donde vamos. Hay una vacuna para los borregos, para las vacas, que si colocamos la vacuna, cortamos. Entonces ya no va a haber parásitos que se coman los perritos. Ojalá que simplemente esa vacuna. Ya la han inventado en Argentina, y el costo creo que era alrededor de $2 más o menos. ¿Qué? $2. Igual. Y con eso, pues, si lo logras instalar, o sea, sí, los ganaderos también les ponen ciertos, ahora ha bajado bastante, ¿no? Pero había un tiempo donde teníamos una empresa grande acá que se llamaba Gloria, y esta empresa Gloria, el grupo Gloria, compraba la leche de todo el Perú prácticamente, ¿no? Pero acá yo les compro la leche, pero les pago un centavo más si es que sus vacas están vacunadas contra la fiebre aftosa. Entonces todos los ganaderos vacunaban tenían su carnet libre de aftosa y les pagaban un céntimo más por leche. Entonces se logra eso, ya pues hacer lo mismo. Bueno, acá debería hacerse un control veterinario y ver que algunas vísceras no tengan, para que recién no le den de comer al perro.
Entonces algunos me dicen, doctor, pero yo no le he dado, yo lo he enterrado. Pero el can tiene un olfato que va a ver dónde está enterrado y lo saca. ¿No? Y aquí también es una forma del antecedente epidemiológico. Cuando ustedes preguntan a su paciente, le dicen, señora, ¿usted le han operado a un familiar de quistético? Le van a decir que no. ¿Usted cría perros? No. Entonces, escucha, ¿cómo hago el antecedente epidemiológico? Y comienzan a preguntar por esto. Dice, señor, ¿alguna vez, sabemos que usted no lo ha hecho, pero alguna vez ha matado un cordero así en su familia y de repente he visto unas pelotas blancas dentro de los órganos del carnero, o cordero, como lo llamen, unas pelotas blancas con líquido blanco y la familia dice, sí, doctor. Esa respuesta, sí, es el antecedente epidemiológico positivo. Porque cuando ustedes comienzan a preguntar, ¿tiene perro? Sí. ¿Qué le da de comer al perro? No le doy ricocá. Estaba como así, tiene dos ortones. Entonces ustedes se comienzan a romper la cabeza y dicen, ¿pero cómo se ha contagiado? Pues el perrito supuestamente no sale de la casa, ¿no? Entonces es por el ambiente. Entonces, el huevo eclosiona, lo ingiere, eclosiona por los tubos digestivos y atraviesa por los sistemas portas hacia la vena porta, hacia el hígado, pasa el primer filtro, que es el hígado. Algunos quistes se quedan en esta zona del hígado y otros atraviesan el hígado por las venas suprahepáticas y se van al segundo filtro hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y a las arterias pulmonares y atraviesan el segundo filtro, que son los pulmones. En los pulmones también, solamente pueden ir los eritrocitos en fila de uno, no pueden ir ni siquiera agarrados de la mano. Entonces ahí se quedan atrapados el otro porcentaje. Entre los dos, entre el hígado y el riñón, están el 98% de las localizaciones. Y el otro 2% pueden ser en el vaso, en el cerebro, en el hueso, ¿ya? Pero entre los